Marco Común Europeo de Referencia, Interculturalidad y Materiales Didácticos. En esta presentación hemos reunido diferentes menciones que se hace a la interculturalidad y a los componentes culturales en el marco común y asimismo algunas pautas para evaluar la presencia de elementos culturales en unidades didácticas. Bienvenidos y comencemos. En esta lámina nos encontramos con dos artistas muy conocidos, Picasso y Dalí. Ambos están compartiendo el taller y tienen un modelo común. Queremos usar como metáfora esta imagen para significar cómo nuestras miradas pueden cambiar ante un mismo objeto en función de cuáles son nuestros proyectos, nuestra formación, el lugar de donde venimos, la experiencia que hemos tenido a lo largo de la vida. Entonces sirva esta imagen para dar comienzo a nuestras reflexiones sobre lo cultural en la enseñanza de español como lengua extranjera y como segunda lengua. Marco Común Europeo de Referencia y el enfoque intercultural, 2011. En un enfoque intercultural, uno de los objetivos fundamentales de la educación en la lengua es el impulso del desarrollo favorable de la personalidad del alumno y de su sentimiento de identidad, como respuesta a la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en los ámbitos de la cultura y de la lengua. Corresponde a los profesores y a los alumnos la tarea de reintegrar todas las partes de una totalidad que se desarrolle de manera fructífera. Sumamente importante este enunciado del marco común porque reubica al alumno como un individuo integral que tiene una historia, que tiene unas experiencias, que puede conocer otras lenguas diferentes a su lengua materna y que todo ello debe ser parte del enriquecimiento del bagaje que debe reconocerse para entrar en contacto ahora con la nueva lengua, con la nueva cultura, en este caso el español. Enseñar una lengua implica competencias generales, competencias comunicativas, actividades comunicativas y estrategias comunicativas. Enseñar una actitud intercultural. En el marco de las competencias generales, el marco nos propone 4 áreas y vamos nosotros aquí a resaltar en azul todo lo que tiene que ver con lo intercultural. En este caso, las competencias generales tienen que ver con el conocimiento declarativo, con las destrezas y las habilidades, con la competencia existencial y con la capacidad de aprender. Veamos en las próximas láminas los aspectos directamente vinculados con cada una de estas competencias y que tienen que ver con lo intercultural, que más que unos contenidos es un enfoque transversal, es una actitud, como bien lo dice el título de esta lámina. En el marco de las competencias generales está el conocimiento declarativo, que es el saber, en el cual se reúne el conocimiento del mundo, el conocimiento sociocultural y también la conciencia intercultural. Tenemos una cita aquí del marco. El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el mundo de origen y el mundo de la comunidad objeto de estudio, similitudes y diferencias distintivas, producen una conciencia intercultural que incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos, que se enriquece con la conciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, lo cual contribuye a ubicar ambas en su contexto. Además, el conocimiento objetivo, la conciencia intercultural supone una toma de conciencia del modo en que aparece la comunidad desde la perspectiva de los demás, a menudo en forma de estereotipos nacionales. Queremos comentar esta cita precisamente a partir de esta última expresión, los estereotipos nacionales. El ir hacia la conciencia intercultural tiene que ver con despertar la noción de que la diferencia es positiva y es enriquecedora. De allí que debamos entonces reconocer la cultura de origen del estudiante, la cultura meta hacia la que va,
Otros contextos culturales que son precisamente los que se despiertan en el área intercultural con la participación de muchas personas, y con toda esa mirada es que se va a poder identificar esos estereotipos, esas marcas, esos clichés que existen sobre otros, y de esa manera también desmontarlos e ir hacia una valoración de las diferencias. Los elementos de orden cultural y de orden intercultural que comentábamos en la lámina anterior como un saber, como un conocimiento, en esta competencia general se convierten en destrezas y habilidades, es decir, en cómo poner en práctica, cómo hacer con ese conocimiento. Las destrezas y las habilidades interculturales tienen que ver con la capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. También tienen que ver con la sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas. Asimismo, la capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas. Y finalmente, con la capacidad de desarrollar habilidades para superar las relaciones estereotipadas. Entonces, de esta forma, el saber hacer da cuenta de la cultura y la interculturalidad en un aula de L. La tercera competencia general, la competencia existencial, tiene que ver con el saber ser. Contiene actitudes, motivaciones, aquí resaltamos en azul lo más cercano a lo intercultural, tiene que ver con valores, creencias, estilos cognitivos y personalidad. Como se ha señalado con frecuencia, las competencias existenciales se relacionan con la cultura y son por lo tanto áreas sensibles para las percepciones y las relaciones interculturales. La forma en que un miembro de una cultura específica expresa su amistad e interés puede ser percibida como agresiva u ofensiva por parte de alguien perteneciente a otra cultura. Y aquí tenemos mencionadas algunas áreas de esos valores, creencias y estilos. A, las actitudes, B, las motivaciones, C, los valores, D, las creencias, E, los estilos cognitivos y F, los factores de personalidad. Todos estos elementos tienen particularidades en cada una de las culturas. No hay universales culturales en estas áreas. Y aquí estamos ante una cuarta competencia general, como es la capacidad de aprender, y en este caso enunciada como saber aprender. Es la reflexión sobre la lengua, las destrezas de estudio, y en este caso nos interesa sobre todo este punto de las destrezas heurísticas, que tienen que ver con el descubrimiento y análisis, la resolución de problemas en un nuevo contexto. Esto es lo que suele escucharse como desaprender para aprender nuevamente. Es decir, cómo puedo poner entre paréntesis lo que ha sido mi formación, mi manera de relacionarme con el mundo y poder entrar en una nueva relación con un nuevo espacio, con una nueva cultura, para enfrentar las nuevas situaciones que se me presentan, en este caso a los estudiantes. Las competencias comunicativas se presentan en tres áreas: lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. En el área lingüística, los elementos léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos, ortográficos y ortoépicos. En el área sociolingüística, los marcadores de relaciones sociales, normas de cortesía, sabiduría popular, diferencias de registro, dialecto y acento. Y en el área pragmática, la competencia discursiva y funcional. En el año 2018, el Marco Común Europeo de Referencia genera un volumen complementario. En ese marco podemos ver las competencias comunicativas, tal como las hemos comentado: escuchar, hablar, leer y escribir, lo que tiene que ver con la comprensión y la producción, y se hace un desarrollo mayor sobre los otros dos elementos
que conversábamos anteriormente en el marco de las competencias generales, como son las interacciones y la mediación, relacionadas las interacciones con las actividades y la mediación con las estrategias. Entonces, ya en este caso estamos apuntando a ese estudiante que al apropiarse de esta nueva lengua puede generar estrategias para la mediación, la resolución de conflictos, como lo veíamos en el último apartado. Ahora bien, luego de las líneas generales que nos da el marco, nos podemos preguntar, enseñar cultura de la lengua que se aprende, ¿qué implica? Tradicionalmente podemos ver en las aulas de L, o podíamos ver en esas aulas y en sus manuales, que se separaba la lengua y la cultura. También había una información sociocultural que tendía a lo que señalamos aquí con C mayúscula, es decir, una cultura legitimada relacionada con las bellas artes, la literatura, la pintura y la música, con los sistemas políticos, con las instituciones, la geografía. Y no se tomaba en cuenta la cultura de origen del aprendiente, todo focalizaba más bien la nueva cultura, la nueva lengua que se estaba aprendiendo. ¿Cuál sería el deber ser de enseñar la cultura hoy en un aula de L y de lengua 2? Primero, el aprendiente no es un hablante ideal, es una persona real que tiene una historia, conocimientos previos a los que no debe renunciar y que por el contrario estos deben ser el puente para acceder a una nueva lengua. Esto tiene que ver con el reconocimiento de su propia identidad. Asimismo, incluir en el aula la cultura del aprendiente y la cultura de acogida hace de nuestra aula de L un espacio intercultural, de contrastes. En tercer término, considerar los aspectos emocionales, tanto como los cognitivos, en la enseñanza de la lengua es sumamente importante porque también tiene que ver con la capacidad de recibir esos nuevos estímulos y asimismo con la capacidad de aprendizaje. Finalmente, el facilitador debe ser un mediador entre las distintas culturas. Por ello, reunimos todo en esta frase: ¿quién es el aprendiente y cuáles son sus necesidades? Este es el punto de partida para el diseño de las actividades culturales en una clase de L. En esta lámina y en las siguientes les presentamos algunos temas del aula intercultural de L y L2. Son temas que pueden encontrar en los inventarios del Instituto Cervantes y que están reseñados en cada uno de los niveles, en el nivel A, B y C. La diferencia entre cada nivel va a ser la profundización en el tema. En cada caso, a medida que se avanza en los niveles del A al C, el tema se va haciendo más complejo, se va haciendo más denso. Todos estos temas son guías, son sugerencias, como lo dice el mismo Marco y el Instituto Cervantes. Cada profesor puede desarrollar temas en función de las particularidades de sus estudiantes y de los objetivos que se plantean. Pasamos aquí algunos de los temas: la familia, la tercera edad, la mujer, la vida cotidiana, aspecto físico, pesos, tiempo libre, gastronomía, gestualidad, fiestas y celebraciones familiares, manifestaciones populares y sistema educativo. Temas complementarios: el sistema económico, sistemas de gobierno, prácticas religiosas, medios de comunicación, publicidad, deportes, actualidad artístico-cultural, pasado y presente histórico, lugares históricos, artistas, paisajes, estaciones, turismo, espacios rurales, población, salud y sociedad y adelantos científicos. Como indicábamos en la lámina anterior, estos son guías para el desarrollo de temas en el aula intercultural que pueden ser complementados con las propuestas de los propios interesados, los estudiantes, o también con el interés del profesor. Finalizando con nuestra presentación, hemos querido incluir una tipología para la valoración de un manual de L. En este caso, la propuesta proviene de Pilar González Casado, quien en su artículo Contenidos culturales e imagen de España en manuales de L en los años 90, propone una tipología que nos permite valorar la cantidad,
los modos y los tipos de información cultural representada en los libros. En esta lámina podemos ver esa tipología en el área de la cantidad, cuando Pilar González nos indica que esta cantidad puede ser acultural, cuando ninguno de los elementos culturales está presente en los libros. Puede haber la cultura como anexo, es decir, se desarrolla todo el tema de lengua y posteriormente hay un anexo en el que se presenta algún tema cultural. Y en tercer término, la cultura puede estar integrada con la lengua y de esta forma va a ir apareciendo en las unidades didácticas a medida que se desarrolla el componente gramatical o alguno de los otros componentes de enseñanza de la lengua. También está el modo en que se presenta la información, como ya decíamos, puede ser en anexo, un capítulo aparte, y en el momento en que esta información se encuentra integrada, esta puede tener dos presentaciones. Puede ser explícita, cuando hay indicaciones directas en el manual hacia el estudiante para que valore el contenido como una información de orden cultural, o puede estar implícita. No hay indicaciones para el lector, pero puede ser voluntario, está allí, aunque no se alerte al lector, pero también puede ser involuntaria, es decir, se cuelan, por así decirlo, algunos elementos de orden cultural en el texto sin que haya una voluntad de parte de quien lo ha escrito. Recordemos que este caso puede ser muy válido en el área de las imágenes, por ejemplo. A veces las imágenes cuelan información sumamente importante desde el punto de vista cultural sin que el autor lo haya hecho explícitamente. Continuando con la tipología propuesta por Pilar González Casados, tenemos el área de tipo de información cultural. Esta puede ser cultura cotidiana, que representamos aquí con C minúscula, o cultura legitimada, que representamos con C mayúscula. También podemos ver áreas predominantes, es decir, los temas que se privilegian en un contenido. Ya en láminas anteriores presentamos una lista también de los temas que suelen encontrarse en los manuales de L. Finalmente, es interesante ver cómo luego de hacer esta evaluación podemos hacer comentarios y recomendaciones sobre los contenidos. Y aquí les sugerimos 6 elementos que pueden observarse a partir de la valoración hecha con anterioridad. Por ejemplo, si el manual tiene un enfoque superficial que genere estereotipos, si se ofrecen verdades únicas o se niega la diversidad, si hay generalizaciones etnocéntricas, es decir, hay una sola mirada sobre los hechos, si el manual tiene respuestas únicas, si se evitan las diferencias y problematizaciones, y finalmente si se ofrece información insuficiente que dificulta la participación en las actividades. Entonces aquí hay 6 elementos que son de orden ilustrativo sobre cómo poder mejorar un manual una vez que se ha hecho una valoración. Aquí llegamos al final con las referencias bibliográficas. Pilar González Casado, el texto que acabamos de comentar, el Consejo de Europa con el marco común y el Instituto Cervantes, que ha generado las traducciones al español del marco común. Con esta presentación hemos querido acompañarlos en esta primera semana, en la que tendrán que emplear precisamente la propuesta de Pilar González Casado para valorar esa unidad didáctica que está propuesta en el primer ejercicio. Bueno, adelante y éxito en esta primera semana de actividades.